Primera de Samuel, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Vinieron los zifeos a Saúl en Gaaba, diciendo: ¿No está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías, y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormía Saúl, y Abner, hijo de Ner, general del ejército, y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai: Yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí Saúl estaba tendido dormido en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban detenidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza, y yo lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: Vive Jehová, que si Jehová no lo hiciere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían por un profundo sueño enviado de Jehová, caídos sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto, y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos, y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿No respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿Quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿No eres tú un hombre, y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿No es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: Mi voz es: Rey, señor mío. Y dijo: ¿Por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová. Porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: Ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue a una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl: He pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo: He aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa,
Hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Parece que estuviéramos repitiendo capítulo, ¿no? ¿Por qué parece? Da la impresión como si estuviéramos repitiendo. ¿Por qué nos da esa impresión? Porque tristemente Saúl no paraba de perseguir a David. En esta ocasión él volvió a decir así de sí mismo: pulga, pero esta vez ya no dijo perro muerto. La otra vez, no sé si se dieron cuenta, sonaba como una repetición, como sonaba muy parecido a algo que ya habíamos visto. Bueno, en esta ocasión él no cortó la esquina de su manto, no. Esta vez, ¿qué tomó? Así, la lanza, la vasija que estaba a la cabecera. La vez pasada, ¿qué hizo? Cortó la esquinita de su manto. Pero es la misma, si miramos, es la misma escena. Saúl, por más que decía: ya no te voy a volver a perseguir, ahora sí reconozco que Dios te ha guardado y que Dios me ha entregado en tu mano. ¿Podía Saúl decir lo que dijera? ¿Pero qué iba a hacer después? Otra vez iba a perseguir a David. Otra vez. Se mostraba aparentemente un arrepentimiento. En el capítulo anterior se vio un arrepentimiento. En este capítulo que estamos viendo, otra vez vemos aparentemente un arrepentimiento. Ya sabemos, quienes consideramos lo que pasó con Herodes, eso mismo está pasando en el caso de Saúl. Herodes, ¿qué tenía miedo? De que su reino fuera quitado. En este caso, Saúl, ¿de qué tiene miedo? De que su reino sea quitado. ¿No suena raro esta como repetición, esta coincidencia? ¿Qué personas, y bueno, hago esta pregunta, qué personas temen que su reinado sea quitado? Pregunta, miro respuestas. ¿Qué persona teme que su reinado le sea quitado? ¿Qué persona es así como Saúl? ¿Es así como Herodes? ¿Qué persona es así? Los religiosos, Faraón, las que su reinado está en su mano, las religiones, los que solo ven las cosas, los políticos, los reyes, nosotros antes de recibir la salvación. ¡Wow! No sé quién lo dijo. Los que confían en sí mismos, el que ve su propio punto de vista. Exacto, bueno, han dado muchas respuestas acertadas. Sobre todo, efectivamente, todos nosotros éramos así. Todos nosotros vivíamos como reyes de nuestra propia vida. Para que hayamos recibido la salvación, ¿qué significa? ¿Qué significa que una persona recibió la salvación? Significa que antes, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban todos los que ahora han recibido la salvación? Antes de recibir la salvación, ¿dónde estaban? Si no eran salvos, ¿dónde estaban? La pregunta que Dios hizo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estaban los que en este momento ya son salvos? ¿Dónde estaban? Muerto, perdido, destituido, descarrilado. Estábamos muertos. ¿Qué dice Romanos 3:23? Sí, efectivamente también, descarriados. Cuando dice cada uno se apartó por su camino, se fueron, nos fuimos. Cada uno se apartó, no es, ay, ellos se fueron, no, nos fuimos. Todos nosotros estábamos desviados. Bueno, sí sabemos eso, qué versículo lo dice, ¿no? Lo dice Isaías 53. Cada cual se apartó por su camino. Pero bueno, vamos a considerar un versículo, el versículo 176. Si saben, bueno, hago esta pregunta. ¿Alguien sabe a qué capítulo me estoy refiriendo? Cuando digo vamos a mirar el versículo 176. ¿Sí saben de qué capítulo estoy hablando? ¿De qué capítulo específicamente? ¿Qué capítulo? Bueno, cuando digo eso, versículo 176 del Salmo 119, vamos a mirar el Salmo 119, versículo 176. Vamos a mirarlo. Salmo 119, versículo 176. Dice el versículo 176, yo anduve errante como oveja, extraviado.
Busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. Yo andaba como, yo anduve errante como oveja. Así dice, ¿no? Yo anduve errante como oveja extraviada. Eso éramos nosotros. Este es el último versículo. Bueno, para personas que no están viendo la Biblia y de pronto se preguntarán, hay un capítulo que tiene 176 versículos. Sí, leímos el último. Leímos el último versículo del capítulo de 119 de Salmos. Porque ese capítulo es el capítulo más largo. No hay un capítulo que tenga más versículos. Ya quiero ver el día que lleguemos a ese capítulo. Curiosamente, este capítulo es un número impar, ¿cierto? Capítulo 119. Ahora, ¿saben cuál es el capítulo más corto de la Biblia? ¿Alguien sabe cuál es el capítulo más corto? Ese es el capítulo más largo y creo que eso sí lo sabe casi todo el mundo. Pero el capítulo más corto, ¿sí saben cuál es el capítulo más corto? Salmo 119, versículo 176. El 117, efectivamente. Los dos capítulos, el más largo y el más corto, solo están separados por un capítulo, por el capítulo 118. El capítulo 117 también es impar. El capítulo 119 también es impar. Estos dos números impares, el 7 y el 9, 117, 119, son el más corto y el más largo. Acabamos de mirar el último versículo del capítulo más largo. Como dice, yo andaba extraviado, andaba como una oveja errante. Así dice, ¿no? Yo andaba errante como una oveja extraviada. Yo anduve errante. Bueno, lo dice en pasado. Ya lo dice aquí en pasado el rey David. Yo anduve errante como una oveja extraviada. Todos nosotros, para que hayamos podido recibir la salvación, estábamos muertos. Esto que dice de yo anduve errante como oveja extraviada es lo mismo que decir muertos. Para que una persona pueda recibir la salvación, inevitablemente tiene primero que pasar por Romanos 3:23. Todo ser humano, si alguien quiere recibir la bendición, todo el mundo habla bendición, bendición, bendición. Todo el mundo quiere la bendición de Dios. ¿Quién no? ¿Sí? Todos los que están acá, bueno, no todos, pero sí sé que la mayoría de los que están acá en este momento ya recibieron la bendición de Dios. Todo el mundo quiere recibir la bendición. Cuando miramos Proverbios capítulo 1, versículo 8, ¿qué dice? Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Por qué dice, oye la instrucción de tu padre? Está hablando la instrucción de Dios. ¿Quién es ese? Dios tiene interés de que nosotros nos concentremos en qué padre, el padre carnal, el padre físico. Cuando habla del padre está hablando de Dios. Oye, hijo mío, una persona muy sabia. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿A quién está hablando? A toda la humanidad. Oye, este proverbio es muy hermoso. Oye, la instrucción de tu padre. ¿Sí? ¿Qué es la instrucción de tu padre? Nosotros, ¿dónde podemos ver esa expresión oye? En Deuteronomio 28, ¿qué dice el versículo 1? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Bueno, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para poner por obra, para cumplir, ¿qué cosa? Todos sus mandamientos. Acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios, para poner por obra y guardar todos sus mandamientos, vendrán sobre ti estas bendiciones. Y empieza una lista, una lista. Todo el mundo quiere bendición, bendición, pero ¿cómo llega la bendición? El secreto está si oyes atentamente. Si oyes atentamente, ¿a quién puede oír? Esa es la sabiduría. Ayer vimos el versículo anterior de Proverbios, el versículo 7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ese es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La persona que realmente es temerosa de Dios es una persona que puede oír. Sí, el versículo de hoy complementa. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Queremos la bendición, ¿cierto? Bueno, la bendición que es
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero ¿qué pasa? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para poner por obra todos sus mandamientos, estatutos, para poner por obra toda la palabra de Dios, todo lo que Dios nos ha ordenado. Mandato o mandamiento es lo que ha salido de la boca de Dios. Todo lo que Dios ha dicho, si tú oyes atentamente, puedes recibir la bendición. Curiosamente, ya hablamos también de cómo, otro versículo de Proverbios, cómo hay entendidos y hay sabios. Sí, hay entendidos y hay sabios. El entendido es una persona que piensa, medita. No dice lo primero que le llega. Es una persona que ya se ha dado cuenta dónde está la maldad. Se da cuenta que la maldad es lo primero que sale de la persona. Entonces la persona medita. No habla lo primero que le llega a la cabeza. Medita, reflexiona. Esa es una persona entendida. Una persona no entendida puede ser sabia. Sí, la Biblia habla de entendidos y sabios. El sabio es el que tiene temor de Dios. El entendido, un ejemplo de una persona entendida, Gamaliel. Gamaliel era una persona muy entendida. Cuando Gamaliel hablaba, Gamaliel casi no hablaba, pero todo el mundo sabía que Gamaliel era muy, no solo muy estudiado, no se trata de ser estudiado, sino era muy entendido. Él meditaba en la palabra. Entonces, como Gamaliel meditaba en la palabra, cuando Gamaliel iba a hablar, todo el mundo hacía silencio. Dice la palabra que Gamaliel era venerado por todo Israel. Todo israelita, cuando oía el nombre Gamaliel, se quitaba el sombrero. Bueno, ellos no tenían sombrero, se quitaban la capota. Sí, porque Gamaliel era una persona entendida. Una persona que sabía exactamente meditar en la palabra. Tanto que cuando querían perseguir a la iglesia, él dijo, déjenlos. Si esto no es de Dios, se va a acabar. Se va a acabar. Pero si es de Dios, no lo podréis detener. No seáis hallados luchando contra Dios. Cuando uno oye a una persona diciendo esto, pues esta persona, ¿quién es? ¿Sí? O sea, en este momento hay pocas personas que tienen ese hallazgo, ese entendimiento. No es sabiduría. Ese entendimiento que tuvo Gamaliel no es sabiduría. La sabiduría es el temor de Dios. Una persona puede ser muy entendida, pero si la persona tiene por encima algo diferente a la palabra de Dios, esa persona no puede alcanzar la sabiduría, por más entendido que sea. Gamaliel era muy venerado, muy respetado. En la Biblia no se habla de Gamaliel como salvo. Se habla de Gamaliel con un entendimiento profundo. Los demás, al lado de Gamaliel, los demás parecían tontos. ¿Sí? Por eso cuando Gamaliel iba a hablar, todo el mundo hacía el silencio. Y lo que Gamaliel decía, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, todo el mundo hacía como Gamaliel decía. Si Gamaliel decía algo, todo el mundo decía, wow, ya habló Gamaliel, ya así es. ¿Sí? Porque era muy entendido. Pero hay una diferencia entre ser entendido y ser sabio. El sabio puede hallar, puede no. Inevitablemente el sabio halla la vida eterna. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Lamentablemente, el entendido se acerca. El entendido es una persona que se acerca a la sabiduría, pero nadie puede ser sabio. Por más que medite y medite y medite, no, sigue siendo algo humano. Y lo humano nunca puede estar mezclado con lo de Dios. Parece. Por eso cuando oímos hablar a Gamaliel, parece que estuviera hablando sabiamente. No. Entendido. Él era entendido. ¿Cuándo habla sabiamente alguien? Cuando leemos las epístolas paulinas. ¿Queremos ver sabiduría? Oigamos al apóstol Pablo. ¿Sí? El apóstol Pablo no fue venerado como Gamaliel. El apóstol Pablo estudió a los pies de Gamaliel. Él estudió a los pies de Gamaliel. Es decir, era un discípulo de Gamaliel. ¿Sí? Pero él no fue venerado. Pero él sí alcanzó la sabiduría. ¿Y cuál fue el resumen de la sabiduría en el apóstol Pablo? Él mostraba su hoja de vida. Yo soy esto, estudié esto. Idiomas, ¿sabe cuántas lenguas puedo hablar? Puedo hablar esta otra lengua. Los reyes oían al apóstol Pablo y se quitaban el sombrero. Bueno, se echaban la capota. No, sí, los reyes sí se podían quitar la corona. ¿Quién es este hombre? Y después de que él mostraba su hoja de vida, ¿sí? ¿Sabe qué hacía él con su hoja de vida? Decía, todo esto, ¿sabe qué es? Todo esto es
basura. Cuando uno ve, wow, eso no lo puede hacer un entendido. Un entendido sigue mostrando su hoja de vida. Esto es lo que yo hice, esto fue lo que yo estudié, he sido pastor, he sido diácono, he sido evangelista, he levantado iglesias en diferentes ciudades, pero se queda con la hoja de vida. Es más, la enmarca y la pone contra la pared. Ve, ahí está, ahí se ve en la pared todo lo que yo he hecho. Un entendido todavía conserva su obra. Esa es otra diferencia con el entendido. El sabio, ¿qué es el sabio? Eso no es mío. Eso no es mío. Todo eso que pude aprender, que pude estudiar, que pude conocer, eso, ¿sabe para qué me sirvió? Para estar muerto. Para estar en Romanos 3:23. Si alguien de los que está escuchando hoy quiere recibir la salvación, quiere recibir la bendición, todo el mundo quiere la bendición. Si quiere recibir la bendición, inevitablemente debe pasar por Romanos 3:23. Vamos a leer Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? La bendición está en el versículo siguiente, pero es necesario que primero una persona medite, reflexione sobre lo que dice Romanos 3:23 y se haya visto allí. Si no se puede ver en Romanos 3:23, no puede pasar al versículo siguiente. No puede recibir la bendición. Vamos a leer Romanos 3:23. Para algunos, para quienes ya son entendidos, sí, entendidos y sabios. La Biblia habla de esas dos, van casi de la mano, casi, entendidos y sabios. Pero no son lo mismo, ya lo estamos viendo el día de hoy. ¿Qué dice el capítulo 3, Romanos 3, versículo 23? Dice, vamos a leerlo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No sé si algunos de pronto sea la primera vez que leen este versículo. No, si han asistido a iglesias, creo que hasta se lo saben de memoria. Sí, casi toda persona que ha asistido a una iglesia se lo sabe de memoria. Hay una pequeña característica. ¿Lo cree o no lo cree? Saberse de memoria algo es ser entendido, muy entendido. Creerlo es ser sabio. Aquí está la diferencia. ¿Quién puede creer lo que dice este versículo? La persona que logra creer lo que dice este versículo, esa persona le contestó la pregunta que Dios le hizo a Adán. ¿Qué pregunta le hizo Dios a Adán? ¿Dónde estás tú? ¿Cuándo Dios le hizo esa pregunta? En el momento que Adán se separó de Dios, en el momento que Adán botó la voz de Dios y recibió otra voz, en el momento que recibió otra voz, inevitablemente botó la voz de Dios. No pueden estar las dos voces mezcladas, no. Si recibió una voz diferente a la de Dios, ¿qué hizo con la voz de Dios? La botó. Y eso que parece que estuviéramos hablando de Adán. No, eso hicimos nosotros. Cuando recibimos una voz diferente a la de Dios, botamos la voz de Dios. Eso hicimos realmente nosotros. En el momento que en Adán se ve esa separación, en Adán se ve la separación de nosotros, de Dios, en ese momento sucede lo que está escrito en Romanos 3:23. El apóstol Pablo contestó la pregunta que Dios le hizo a Adán. Dios le dijo, ¿dónde estás? Les pregunté hace como unos 10 minutos, ¿dónde están? Para que una persona pase a la bendición, tiene que saber dónde está. La persona que no sabe dónde está o nunca se ha dado cuenta de dónde está, no puede recibir la bendición. ¿Qué dice este versículo? Por cuanto todos pecaron, todos están ¿qué? ¿Cómo están? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estar destituido de la gloria de Dios es estar muerto. Dios le dijo, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Cuál árbol? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Adán y Eva, ¿comieron o no comieron? Comieron. Quiere decir, murieron. Por eso Dios les preguntó, ¿dónde están? La respuesta que ellos hubieran tenido que dar, Dios ¿qué dijo? El día que coman morirán. ¿Ellos se vieron muertos? Ellos no se vieron muertos. Ellos se vieron como Satanás les dijo que se iban a ver. Satanás sabía que iban a tener la vista humana, una vista muerta, una vista de muerto, porque esa es la vista que tenía ya Satanás. Satanás ya no tenía la vista de Dios. Si Satanás tuviera la vista de Dios, Satanás sería salvo. Pero Satanás no puede tener la vista de Dios. ¿Quién puede tener la vista de Dios? Aquel que nació destituido de la gloria de Dios, lo creyó. Creyó que estaba muerto, esa persona pudo recibir la vida. Porque dice la palabra, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios
y los que la oyeren vivirán. ¿Ya entienden por qué es necesario que una persona se dé cuenta dónde esté? Hoy alguien me contó que estuvo compartiéndole a varias personas, pero estuvo muy triste, porque me dijo, no pudieron recibir. Era como hablándole a una pared. Y le contaba este secreto. Si la persona no le puede contestar la pregunta que Dios hizo a Adán, esa pregunta nos la hizo a todos. ¿Dónde estás tú? La persona que pueda contestar, estoy muerto. Esa persona está contestando como Isaías. ¿Cómo lo dijo Isaías? ¡Ay de mí, que soy muerto! Y miró a todo el mundo y habitó en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Es decir, todos también eran muertos. Isaías vio lo que está escrito en Romanos 3:23. Isaías fue testigo. Él se vio muerto y vio a todo el mundo muerto. Eso es Isaías capítulo 6, versículo 5, si lo quieren anotar. Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías se vio muerto y vio a todo el mundo muerto. Es lo mismo que escribió el apóstol Pablo aquí. Por cuanto toda la humanidad pecó, todo el mundo como está, separado de Dios. A esto no se llega con entendimiento, a esto se llega con sabiduría. Hoy, quienes tienen sabiduría, lo han podido recibir en su corazón, para ellos es el versículo que sigue. Ahora sí vamos a leer la bendición. Espero que las personas se hayan podido dar cuenta realmente de su condición. Quienes hoy pudieron verse muertos, hoy pueden pasar a la vida. Vamos a leer el versículo siguiente, el versículo 24. ¿Qué dice el versículo 24? Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué dice este versículo? Siendo justificados gratuitamente. ¿Qué dice el primero? El primero que leímos, el 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hasta ahí, esa es la condición natural de todo ser humano. Quien realmente se vio destituido de la gloria de Dios, para esa persona que dice, siendo justificado gratuitamente, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya hemos sido justificados. ¿Pero cómo fuimos justificados? Gratis. Esto no es más que mera teoría para las personas que aún no se han visto en el versículo 23. Primero tienes que estar muerto. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Él nos justificó. ¿Y cómo nos justificó? Gratuitamente. Eso es lo que dice este versículo. Él nos justificó gratuitamente. Pero ¿a quién justificó gratuitamente? A los que estaban destituidos de la gloria de Dios. A los que estaban muertos, por cuanto todos pecaron. Todos están como destituidos de la gloria de Dios. La persona que se logra ver así, eso es lo que está diciendo de que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Qué es oír la voz del Hijo de Dios? Lo que he leído en el versículo siguiente. Por nuestro Señor Jesucristo que fuiste justificado gratuitamente. Nada que tú hicieras. ¿Cómo fuiste justificado? Gratuitamente. Eso lo dice la palabra. No nos estamos imaginando ni armando una doctrina toda rara. No, eso está escrito en la Biblia. Fuimos justificados gratuitamente. ¿Cómo? Por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo que Él hizo al morir en la cruz es para justificarte. Tú no podías entrar delante de la presencia de Dios. Si tú conoces el corazón de Dios, ¿por qué le ordenó a Moisés hacer el tabernáculo? Entenderás lo difícil que es para que alguien logre entrar a la presencia de Dios. Es muy difícil. Era muy difícil. Porque lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue derribar esa pared intermedia, quitó ese velo y nos dejó directa entrada. Si tú a veces te sientes condenado, a veces te sientes, sabes que yo hoy me siento como que le fallé a Dios. Si tú a veces te sientes condenado, a veces te sientes que estás bien con Dios, no sé, porque cantaste y brincaste y la música te hizo llorar y levantaste los brazos. Si tú a veces te sientes que estás bien con Dios por esas cosas que hiciste y a veces te sientes mal con Dios por otras cosas que haces, porque dijiste una mentira, entonces te sientes condenado, te sientes que estás bien con Dios, o sea, ya no te sientes condenado, otra vez te sientes condenado. Si te colocan música, te hacen brincar y te sientes otra vez no condenado. Si estás en ese carrusel de a veces bien, a veces mal, a veces
Estás no condenado, a veces sí condenado. No condenado, sí condenado. No estás en Cristo Jesús. En la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto que dibujé son como las ondas de corriente alterna. A veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. Como la corriente continua, así. Va en un solo nivel. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, los que están siempre condenados, ¿sabe cuáles son? Los que se ven muertos. Las personas que se ven muertas, eso también es corriente continua. ¿Sí sabían? Corriente continua es o aquí o corriente continua es acá. Pero la alterna, a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Si tú logras estar aquí o acá, estás en la bendición. Ojalá fueseis frío o caliente. Pero los que están así, a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Dice nuestro Señor Jesucristo, los vomitaré de mi boca. Espero que no se asusten. Para algunos, el día de hoy pudo haber sido la bendición. Para algunos, el día de hoy, el leer estos versículos pudo haber sido alcanzar la salvación. Para algunos. ¿Para quién? Los que realmente se vieron en Romanos 3:23. Es necesario que pases por Romanos 3:23 para que realmente alcance la bendición que está en el versículo siguiente. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos das para considerar tu palabra. Gracias por las personas que hoy por primera vez escucharon el Evangelio. Esto que dijimos al final fue el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo nos justificó. Él murió por nosotros. Todos éramos pecadores, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios desde nacimiento. No lo sabíamos, porque en las diferentes religiones nos mueven emociones y nos hacen sentir que ya somos hijos de Dios. Pero ¿cómo hacen que seamos hijos de Dios? Por sentimientos. Nos hacen sentir por la música, porque lloramos, porque experimentamos frío, calor, porque nos desmayamos, por muchas cosas que se logran con hipnosis, con sugestión hipnótica, etcétera, etcétera, por muchas cosas que se logran de maneras humanas, con técnicas humanas, las personas se sienten bien. Luego se sienten mal cuando ellos ven cómo salen de sí maldad. Pero la persona que está en Cristo Jesús, para esa persona ninguna condenación hay. Lo dice la palabra. Permite que todos los que hoy se conectaron y que todavía en ese momento están orando, son personas que son temerosas de Dios. Permite que inevitablemente la salvación para los que aún no la han recibido sea inherente, es decir, la puedan recibir inevitablemente. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.